En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Emiliana, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a esta nueva edición de Disonancias, donde hablamos de cómo se han desarrollado e implementado en el tiempo las demandas de igualdad de género, específicamente en los espacios institucionales y universitarios. Quiero dar un poco de contexto para quienes nos están recién escuchando. El objetivo de este proyecto es hablar y desglosar un poco los matices que surgen en el cruce entre educación superior, institucionalidad, género, clase y violencia. Y recién estamos empezando a grabar la segunda temporada. La primera está disponible en Spotify. Así que bueno, dicho eso, un gusto tenerte invitada, Marta. Gracias. Marta, acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¿Se puede decir que estamos en una etapa de revisión en la que también nos enfrentamos un poco a las contradicciones que surgen en el proceso de integración de demandas, incluso para quienes adherimos a la causa, obviamente, ¿no? Y no digo contradicciones como algo negativo, sino que como algo muy propio y muy inherente del ser humano? Como por ejemplo las dificultades que surgen, tú misma lo dijiste, al implementar políticas de género y diversidad en espacios en los que históricamente eso no ha sido importante, como universidades, instituciones. También las complejidades que surgen al denominar y categorizar, como ponerle nombre a las violencias. También el hecho de ver que todas y todos hemos sido parte de esto o lo hemos interiorizado, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir de estas contradicciones, de estas incongruencias que aparecen? Y también si habitar ese desacuerdo es propio del activismo en sí, porque el activismo tampoco es algo estático, es algo que como que va cambiando y sigue. Pienso que la figura, la metáfora de las olas funciona porque las olas avanzan, dan vuelta, retroceden, ¿no? Claro. Y sí, digamos, el estallido del Me Too en México en el 2017 marcó, ¿no? Marcó, sobre todo en las universidades, una explosión de rabia, de indignación, de un cierto tipo de activismo que, que hizo uso también de estrategias de denuncia, pues que tienen sus complicaciones, ¿no? Los tendederos, los scratches, las denuncias anónimas, ¿no? Que por un lado son expresión de una problemática que llevaba mucho tiempo taponada, negada, encerrada y que de repente estalla, ¿no? Pero por otro lado sí tiene consecuencias, ¿no? Y, digamos, ya ha pasado 8 años, ¿no? Y en esos 8 años ha habido una reconfiguración, digamos, de ese activismo, ¿no? Que empezó a enfrentar en términos de sus conflictos internos, de las denuncias que por alguna razón de repente no estaban bien hechas, incluso de casos que resultaban confusos, en donde había una disputa sobre la palabra de la persona que había sido victimada y del victimario, ¿no? Claro. Y todo eso ha ido modificando, digamos, el tipo de participación. Se ganó mucho en la Universidad Nacional, en la UNAM de México, con el activismo, sobre todo de la Facultad de Filosofía y Letras. Las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras lograron que se cambiaran cuestiones, digamos, internas del estatuto, ¿no? De cómo la universidad no estaba dándole suficiente importancia a los temas de abuso, de acoso, de agresión, ¿no? Estaba muy naturalizado, Emiliana. Es que encubrir implicaría un objetivo de
tapar. No dudo que haya habido gente que quisiera tapar. Más bien era una ceguera institucionalizada, no se veían las cosas, Claro. porque para ver las cosas también hay que ponerle nombre y decirlas, y las palabras ayudan a eso, ¿no? Entonces, cuando hubo palabras para nombrar al profesor que se hacía el chistoso y que decía, si quieres cambiar tu calificación, vamos a salir juntos, y cosas que parecían, digamos, usos y costumbres, ¿no? Y de repente hubo una reelaboración de ese tipo de prácticas como prácticas absolutamente impropias, como prácticas que podían llegar a abusos muy fuertes. Entonces allí hubo, digamos, por un lado, un gran impacto en términos de el debate y la conciencia interna en los espacios universitarios, y por el otro también hubo como una crítica sobre ciertas formas que no eran las más adecuadas para enfrentar ese tipo de problemáticas. Entonces, evidentemente que es absolutamente impropio que un compañero le haga un gesto obsceno, que le toque las nalgas o el pecho a una compañera saliendo de clase, pero que el colectivo feminista que denuncia eso exija que el chico sea expulsado de la universidad, como que no había una proporcionalidad entre lo que había pasado en una ocasión, un gesto totalmente impropio, que ni siquiera sé si podía llegar a ser calificado de agresión, porque no era una cosa, digamos, más bien obscena, ¿no? Más de otro orden, ¿no? El tema del conflicto en cuanto al deseo sexual que se ponía ahí muy a la vista de todo el mundo, cuando a lo mejor había que ser que ese chico ofreciera una disculpa, que hubiera un debate en el salón de clases en donde se hablara de por qué es impropio que los compañeros manoseen o toquen a las compañeras, ¿no? Pero digamos, la respuesta, ¿no? De expúlsenlo de la universidad, como que generó también una especie de irse para atrás y decir, a ver, espérense un momentito, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, ni todo lo que ocurre es acoso, ni todo lo que ocurre es agresión, aunque sean cuestiones impropias que hay que eliminar y hay que erradicar y hay que buscar construir otro tipo de relaciones. Entonces, creo que ha habido una, digamos, reformulación de algunas de las formas de litigio y de las formas de cuestionamiento en torno a los conflictos que se siguen dando entre compañeras y compañeros. Yo pensaba el otro día en esta figura de la guerra entre los sexos que viene desde Aristófanes, ¿verdad? Que ha tenido transformaciones históricas de mucha forma, ¿no? Pero que te llevan a ver que allí hay algo que no se ha resuelto y que se encausa, ¿no? A veces con mucho legalismo, a veces evidentemente con mucha indignación y mucha furia, y donde el tema del debate, ¿no? del hablar, del discutir, de por qué eso no es correcto, por qué es impropio, por qué molesta y por qué ahora queremos establecer otro tipo de relaciones. Creo que ese es el cambio que se empieza a percibir 8 años después del Me Too, Claro, ¿no? claro, porque también nos dimos cuenta que el marco teórico o el marco legal, como decías tú, no alcanza a veces, no alcanza para realmente poder ver como todos los matices y los niveles de este diálogo y de esta conversación. Y en eso, Marta, quiero solamente volver a algo que dijiste. En muchos casos también no era solamente expulsar de la universidad, era una expulsión social, digamos, era como una especie de exilio, ¿no? Como el muerto realmente, social. claro, realmente como cancelar también.
por el fenómeno de las redes sociales y el alcance, como realmente cancelar a las personas. Ahora, solamente quiero volver a este punto, me parece muy interesante y acá me parece que lo importante es como, claro, el tiempo, ¿no? Y la perspectiva que nos da el tiempo y poder como masticar esto, rumiar esto con los años que pasaron, porque en definitiva también no me gustaría quedarme en la crítica que le quita fuerza a la funa, que le quita fuerza a un reclamo que fue muy necesario y muy legítimo en ese minuto, y también se hizo lo que se pudo con las herramientas que había, que existían en ese momento. O sea, en el fondo se estaba diciendo de la manera que se podía: nos están violentando, existen desigualdades, existen abusos, abuso de poder, hay impunidad, la universidad nos abandona, como dijiste tú, existe un silencio institucional, que me gustó eso, quizás no era encubrir, pero digamos que era como quedarse cómodos, no hacer nada para cambiarlo, porque igual el profesor o la persona que ejercía estas dinámicas de poder era como vamos a mirar para el lado. Entonces, claro, no hay que perderse en que la forma fue negativa, pero sí está muy bueno ver hoy con el paso de los tiempos que quizás fue limitante, limitó la conversación, como dices tú, como que nos quedamos en una sola dimensión de algo que también es mucho más amplio y que hoy quizás le abre el paso a la reflexión respecto a qué se hace con las personas que fueron sujeto de funa, con las personas que fueron canceladas, con las personas que fueron víctimas, con los victimarios, con estas universidades también. Sí, ¿qué se hace con el conflicto? Porque además hay un tema de cómo resuelves el conflicto entre los seres humanos, ¿no? Y a Claro. veces es la palabra de una persona frente a otra persona, pero además un contexto que no reconoce que están pasando las cosas, que promueve cierto tipo de actitudes, o sea, el tema de buscar culpables, ¿no? En vez de buscar salidas y reparaciones y resolver los conflictos, porque conflictos va a ser difícil que podamos resolver las diferencias en términos no solo de ideologías, ¿no? Sino de deseo de las personas y los Claro. choques, me gustas, no me gustas, me mira, no me mira, se acerca. Hay muchas cosas entretejidas alrededor de lo que en un momento determinado se llamó acoso. El entender qué es acoso, si una conducta que ocurre una sola vez es lo mismo que una que es persistente, no es lo mismo un profesor con una alumna que un compañero con su compañera, o sea, hay como una voluntad, veo yo ahora más en las estudiantes jóvenes, de ir al detalle, de ya salir como del blanco-negro, ¿no? Que en general no ayuda, y empezar a ver los grises que hay en medio, y sobre todo entender que los conflictos se generan y se pueden complicar si no los abordas en el sentido de entender qué es lo que lo provocó. Es distinto entender que un compañero manosea a una chica, no porque tiene una maldad innata por ser hombre y por tener pene, ¿verdad? Sino porque está en una cultura en donde hay un mensaje también de las mujeres en cuanto a que estamos divididas en decentes y en putas. Entonces, para ser decente te tienes que cuidar y tienes que cuidar tu reputación, y si alguien se te acerca y te toca, tú te tienes que enojar. Es decir, todo lo que hay en torno a la vivencia, no solo de la sexualidad, sino de cómo se habla de esa sexualidad, cómo se habla del Claro, deseo. del Entonces, placer. el conflicto en torno a las manifestaciones del deseo, hay que empezar a abordarlo de otra manera, y creo que eso es lo que se está viendo ahorita, que ya se rompió esta salida muy, muy cómoda de que ellos son unos malos cabrones, violadores, agresores, y nosotras somos las pobres víctimas, ¿no? Y de repente entender los matices que hay en los conflictos, ¿no? Y que la forma de resolver los conflictos
A veces no es el punitivismo, el castigo, la venganza, sino que el tema de la justicia restaurativa ha cobrado mucha legitimidad, incluso en grupos que yo te diría que no es que tengan claro intelectualmente esto que es justicia restaurativa, sino que ya se han dado cuenta por experiencias cercanas, ¿no?, de lo difícil que es el punitivismo como camino para resolver conflictos. Exactamente. Y en ese mismo sentido, Marta, te quiero preguntar cómo nos estamos relacionando íntimamente, entonces, porque hay algo, lo dijiste tú, lo voy a repetir para darle un poco más de contexto a esta pregunta, que hay algo que es muy humano y muy propio del acercamiento y de la intimidad, que también hasta cierto punto puede llegar a cruzar ciertos límites, ¿no? Y está muy bien delimitarlos para hacer el ejercicio, incluso como teórico, semántico, legal, ponerle nombre, pero hay cierto margen de eso que le corresponde al cómo nos relacionamos humana e íntimamente, ¿no? El Entonces, cortejo, ¿cómo le exacto. haces saber a la otra persona, me gustas, quiero contigo? ¿Cómo puedes decir, pues yo no quiero contigo y espero que no me agredas ni insistas, ¿no? O sea, el tema de la comunicación del deseo es un tema muy fuerte. Y el cómo nos relacionamos, bueno, ahí de nuevo la mirada interseccional. No es lo mismo cómo me relaciono yo a mis 77 años y la escasez, digamos, de galanes que se pueden interesar en una mujer de 77 años, de cómo te relacionas tú, Emiliana, ¿no? O cómo se relaciona una chica campesina en una comunidad rural en México. Es decir, creo que ha habido un tema complicado en el sentido de una generalización en la narrativa, ¿no? Y que la problemática de la sexualidad o del acercamiento sexual de repente no reconoce las distintas edades, las distintas clases sociales, las distintas ubicaciones, ¿no? Y creo que lo que se transmite, yo no estoy en redes, pero lo que puedo ver en revistas, en otro tipo de medios, ¿no?, es una gran narrativa sobre sexualidad que creo que no se está correspondiendo con una realidad en las prácticas. Lo que puedo yo escuchar de la vida de alumnas universitarias y lo que parecería que está ocurriendo en otro mundo, como que ahí sí hay una disonancia o una brecha, ¿no? Creo que hay mucha fantasía circulando y creo que hay escasa práctica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Hay estudios que se han publicado recientemente que revelan que las generaciones más jóvenes no están teniendo sexo. Ahora, dudo que estos estudios estén indagando como en el amplio sentido de la sexualidad y el placer, que puede experimentarse mucho más allá del sexo, obviamente, o mucho más allá del coito. Pero bueno, digamos que sirven a modo de indicador de algo, no sé qué, pero de algo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué nos dicen estos estudios? Porque creo que tú ahí dijiste algo súper interesante y que en el fondo lo hemos hablado también en este podcast en un capítulo anterior con Catalina Trevisace, que decía que en el fondo, claro, no se está teniendo sexo en la práctica, pero igual todo es sexo, ¿no? Como que hay una hiperpornificación del yo muy constante, y esto por supuesto que no viene desde una mirada ni negativa, ni moral, ni nada, solamente una tendencia, en parte por las redes sociales y por como esta hipervisualización, hiperexposición, de hacer del ser un objeto del mercado sexual constantemente, como que quizás no hay sexo, pero se muestra sexo. O hay una seducción constante, seducción como forma de vida, ni siquiera ya llevado como seducción como casi de yo enfrentándome al mundo desde esa perspectiva. Creo que ha habido un cambio en el sentido de cómo se entiende la libido, ¿no? O sea, antes era como solamente enfocada
al coito, al acto sexual. Y creo que ahora se entiende esta sexualización de la cultura, ¿no? Y esta capacidad que tenemos los seres humanos de libidinizarnos haciendo cultura, arte, haciendo Claro. entrevistas, haciendo política, ¿no? ¿Cómo depositamos la libido de otra manera, ¿no? Y creo que hace unos años también la gente mentía mucho sobre sus relaciones sexuales, ¿no? Estaba de moda decir, pues, que eras muy libre y que tenías muchas relaciones sexuales, ¿no? Y creo que realmente ahora las personas ya no necesitan esa etiqueta de que tengo muchos galanes o muchas parejas, ¿no? O tengo muchas relaciones a la semana, ¿no? Y están teniendo las relaciones que se van dando. Hay una transformación también, por lo menos en los medios en los que yo me muevo, insisto que la mirada interseccional, a veces en México tenemos en juego un siglo XIX, un siglo XX y un siglo XXI, ¿no? De cómo la gente se relaciona con pautas del siglo XIX, del siglo XX o del siglo XXI. Pero pensando en universidades, ¿no? Profesores, profesoras, maestros, alumnas, alumnos, ¿no? Que sí es un universo con ciertas cuestiones compartidas, creo que hay menos necesidad de presumir la sexualidad, creo que hay menos compulsión por tener sexo, ¿no? Y creo que hay un disfrute y digamos, una libidinización de muchas otras actividades y no solamente la del coito, ¿no? Entonces creo que todo eso sí está imprimiendo un sentido distinto a tener relaciones sexuales, ¿no? Claro, y se está armando el guión, yo creo, en ese sentido, ¿no? No está escrito, porque el que estaba no nos sirve. Como dices tú, por un lado, como que encontramos o entendimos o experimentamos que el placer también está en otras cosas, o le depositamos el placer al quehacer, como dijiste tú, a la creatividad, a la sensibilidad, al Que antes conectar. también había una cierta obligatoriedad de tener relaciones sexuales aunque no te gustaran, ¿no? Claro. Entonces era esta cosa de, bueno, hoy toca, ¿no? Y entonces, como hoy toca, pues tienes que hacerlo o por hacerle caso a la pareja. Y ahora hay más libertad en ese sentido también, ¿no? Claro, Yo sí. pero por otro lado también, y acá entro en algo que me gusta hablar mucho con amistades, que eso es totalmente así, y creo que hay un consenso más o menos generalizado, el hecho de entender que el placer es mucho más amplio y no va necesariamente por la sexualidad básica o lo que hemos entendido que es la sexualidad, ¿no? Esa sexualidad más reducida. Pero por otro lado también estamos en tiempos muy erráticos, porque me pasa que si bien está eso, también está el hecho de que nos convertimos en una sociedad muy del desecho, muy de la gratificación inmediata, sea en la sexualidad o en otros ámbitos, pero muy de como recibir el estímulo que se busque, sea cual sea, un high, un orgasmo, placer, euforia, felicidad, en recibirlo rápido. Entonces, si bien está lo que dices, es como que hay un, claro, me gusta decirle sociedad errática o tiempos erráticos porque está eso, pero también está lo otro. Entonces, No solo es rápido, Emiliana, también es que son generaciones que han descubierto esto que la socióloga Eva Illouz llama el erotismo de autoayuda. Es decir, conseguir un orgasmo para mujeres de mi generación implicaba tener o una relación con una pareja o un tema manual, ¿no? Tú te dabas solita los orgasmos. Pero los juguetes eróticos y lo que va a implicar ahora esos juguetes eróticos, ¿no? También está haciendo y reubicando la búsqueda del orgasmo desde otra manera. mm, Nos hemos dado cuenta, por lo menos se han dado cuenta muchas, que a lo mejor lo que buscábamos era una conversación y para poder conversar había que tener la relación sexual. Y en cambio, ahora
ya te evitas la relación sexual y vas directo a la conversación, o si quieres tener el orgasmo, lo puedes tener también de otras maneras. O sea, como que ha habido un estallido de posibilidades y donde el erotismo no solo el que dice y yo uso de autoayuda, ¿no? Sino el erotismo en muchas otras cosas. Y ahí yo creo que hay una transformación también en el imaginario y en la subjetividad, ¿no? Es decir, este tema del fin del amor romántico, ¿no? Y de la búsqueda de otro tipo de relaciones y el darle también, digamos, a la política un estatuto erótico muy fuerte, el activismo político y lo gratificante que puede ser el tema común, social, político, ¿no? Es decir, entre pensar, Claro. quedarme un domingo en la cama con mi pareja y coger, a salir con un grupo de amigas y amigos, a hacer una cosa colectiva, ahí está puesta la libido de otra manera, Claro. ¿no? Y otro tipo de relaciones también, no solamente la relación de pareja. No, la relación con los animales, yo tengo un gato que es como si fuera mi amante. Y no es que lo ponga yo en mis genitales a que me lama los genitales, pero sí dormimos abrazados, ¿no? Y el ronroneo y toda la sensualidad que tengo yo con este gato es erótica y es un erotismo distinto, pero es un erotismo que a mí en este momento de mi vida me satisface mucho, pues, ¿no? O sea, mi amor por este gato, a lo mejor visto desde otro lugar, podría ser patológico, pero tenemos una relación, ¿no? O sea, él me busca, viene, se sube encima de mí, me hace ronrón, en fin, hay todo un despertar de una sensualidad que no se verbalizaba tanto antes, creo yo, ¿no? Yo creo que existía, no creo ser la primer loca que tiene pasión por sus gatos, pero no se verbalizaba, porque más no era políticamente correcto, Claro. ¿no? Y Más Marta, con la ventaja de que un gato no ronca como un señor, ni da lata como un señor que quiere desayuno en la mañana. En fin, hay muchos beneficios muchas secundarios de los ventajas ahí. gatunos. Marta, ¿es importante esto, este diálogo intergeneracional? Te lo iba a preguntar y después me di cuenta que nosotras lo estamos teniendo. Claro, claro que es importante. ¿Cuántos años tienes tú, Yo Emiliana? tengo 32. Yo tengo 77, ¿no? Entonces, piensa los 40 años, 45 años que nos separan, ¿no? O sea, es casi medio siglo, ¿no? Entonces, sí es una diferencia. Yo lo tengo con mis alumnas, ¿no? Yo tengo una relación con alumnas que fueron mis alumnas hace 10, 15 años, pero con las que sigo yo viéndome, y las nuevas alumnas y nuevos alumnos ahora en el posgrado, ¿no? Y sí, es muy importante el tema del el vínculo intergeneracional, ¿no? Lo que yo aprendo de ellas y lo que ellas aprenden de mí, ¿no? Claro. Marta, ¿y en qué medida las personas que activamos o que ponemos ciertos temas sobre la mesa o que dialogamos o abrimos ciertos temas de conversación, tenemos que seguir haciéndolo? Y te lo pregunto porque también, no sé, mi duda es cómo se le hace el contrapeso sin desgastarse por lo demás, que me parece fundamental, a un sistema que pone al centro la hiperproductividad, el hiperrendimiento, el no descanso, el aprovechamiento, el no respeto al entorno, al medio ambiente. Todas estas cosas que por lo demás ya hemos visto que generan un daño muy muy grande a nivel medioambiental, a nivel psicológico, a nivel hormonal incluso. ¿Cómo accionamos o de qué manera activamos en un presente que nos cansa mucho, que es muy cansador? No sé, es una gran pregunta, Emiliana, pero digamos, yo piensa nuestra diferencia generacional y lo que a mí me suscita, digamos, esta presión, ¿no? de productiva, ¿no? Sobre todo en la universidad, cómo la universidad ha dejado de ser un espacio de pensamiento para volverse un espacio de productos, ¿no? Del Claro, artículo que se publica en tal revista y que entonces tienes claro. tantos puntos porque publicaste y tal, ¿no? Es decir, ahí hay un intercambio de qué se prioriza, ¿no?
Y la presión, tú lo dijiste, ¿no? Sí es brutal y tiene su costo, ¿no? Yo creo que hay una voracidad de tener más y más y más y más, y que está también amarrada a los procesos de conseguir una plaza, tener una promoción, ganar más. Es decir, está muy difícil ya dedicarte al dolce far niente, ¿no? A pensar las cosas, a tomarte tu tiempo para digerir algo, etcétera, porque hay una competencia y hay una carrera y tiene que ver con el momento del capitalismo que estamos viviendo. Entonces, era un poco ingenuo pensar que el capitalismo solo iba a presionar, no sé, el trabajo en las fábricas y no en las universidades, ¿no? También en las universidades se está viendo en este momento un nivel de exigencia productivista que a la larga no sé, vamos, qué tan productivo vaya a ser, ¿no? Es decir, hasta dónde sirve tener, no sé, 250 artículos que todos hablan de lo mismo, ¿no? Pero que al escribirlos y al publicarlos, entonces esas personas que los escribieron ya tienen una medallita, ¿no? Que colgarse y una posibilidad de tal otra cosa. Pero el tema del conocimiento, que también requiere procesos de mucha inmersión, ¿no? De la investigación y la elaboración, ¿no? Pues yo no sé qué está pasando en Chile, pero en México, en la antropología, hay una crisis también en ese sentido, ¿no? Es decir, de una tradición de hacer trabajo de campo en donde te ibas meses a convivir en una comunidad y a tratar de entender los intercambios simbólicos y prácticos de la vida y de las personas. Ahora todo exige, digamos, un producto, un resultado, ¿no? Entonces te miden digamos, el trabajo intelectual por los productos que produces, ¿no? La cantidad de artículos, intervenciones, conferencias, te preguntan si había igual hombres que mujeres, o sea, ya hay una serie de elementos para valorar, ¿no? Claro. Que son muy cuantitativos. Y entonces, ¿qué pasa con lo cualitativo? Entonces, ahí hay muchas cosas, ¿no? Y hay personas que sí, que siguen haciendo ese trabajo lento, intelectual, en donde de repente aparece un libro y no están en el mundo de la competencia de las revistas académicas y los artículos y publicar. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.